Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro evento de esta noche. Es un placer para mí darles la bienvenida. Yo soy Natalia Franco, directora del CIDER. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que este evento en el cual nos estamos encontrando hace parte de la celebración de los 5 años de nuestra maestría en planificación urbana y regional. Hemos decidido hacer un ciclo de eventos para celebrar los 5 años de la maestría, mostrando las diferentes áreas de trabajo en las que hemos estado desarrollando proyectos con nuestros estudiantes y egresados. La maestría en planificación urbana y regional fue una oportunidad muy importante para el CIDER de consolidar un trabajo de 40 años alrededor de los temas de planificación del territorio y ha dado frutos interesantes, no solo a través de los proyectos de grado, las opciones de trabajo, consultoría y educación continua que seguimos trabajando con nuestros estudiantes y egresados, sino a través de espacios como este en el que podemos compartir con diferentes públicos los temas que más nos interesan, los temas por los cuales nos estamos haciendo preguntas y en los cuales hay un trabajo importante. Uno de esos, el que nos convoca hoy, tiene que ver con el tema de participación ciudadana, los temas de planificación y de resolución de conflictos en los territorios. Este es un tema que hemos abordado desde diferentes aristas y que el día de hoy pues esperamos poder dar una muestra de varios de los debates, de las discusiones y de lo que hemos aprendido en el proceso. Em, Esto entonces es una invitación a que nos acompañen esta noche, pero además a que nos acompañen en diferentes espacios que se seguirán abriendo desde la maestría y pues por supuesto quienes quieran más adelante podemos darles alguna información para vincularse al programa académico o a cualquiera de los espacios que ofreceremos. Quiero darle la palabra a nuestro moderador del día de hoy y al equipo que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias Natalia. De hecho, no vamos a tener moderador del evento, sino que vamos a más bien introducir tenemos tres profesores del CIDER. Bueno, yo soy Sergio Montero, también tenemos a Adriana Hurtado y a Andrés Hernández. Y a cada uno de estos profesores nos acompañan líderes y voceros de diferentes movimientos ciudadanos y organizaciones sociales que han hecho pues cosas y que nos parecen interesantes. Entonces la idea es más bien darle la voz a las personas que han participado en esos proyectos, en esos procesos, y nosotros haremos más bien un rol cada uno de presentar brevemente y unos comentarios muy breves para dar paso al siguiente. Y la idea es que al final podamos tener un espacio, van a ser charlas breves para que ojalá al final podamos tener un espacio de discusión al final. Entonces, bueno, pues gracias Natalia por acompañarnos y gracias a todos y todas las personas que están participando en el evento. Quiero dar la palabra a Edmundo López. Edmundo López es abogado, es edil de Chapinero, de la localidad de Chapinero y vocero de la plataforma NOA Transmilenio por la Séptima. Esta plataforma pues es una forma interesante de cómo diferentes ciudadanos y ciudadanas han intentado incidir en la planeación del proyecto de Transmilenio por la Séptima de la anterior alcaldía. Entonces pues invitamos a Edmundo para que nos cuente un poco sobre esta experiencia, sobre cómo surge esta plataforma, por qué surge, cómo se organizaron para incidir en la planeación urbana, cómo se usa, esta experiencia es interesante porque se usan también mecanismos de mediación judicial frente a la planeación urbana, que es algo que nos parece también interesante que frente a la falta de participación por otros medios de tradicionales de participación se esté recurriendo a estos medios. Entonces, bueno, con esta introducción pues le doy la palabra a Edmundo para que nos cuente. Edmundo, en 10 minutos nos puedes contar un poco sobre esta experiencia y te lo agradeceríamos mucho. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Un saludo para todas mis compañeras y compañeros de panel. Un saludo y de verdad felicitaciones al CIDER de la Universidad de los Andes. Creo que con esa vinculación que tienen con los territorios, con los liderazgos, con las diferentes dinámicas que se manifiestan en la ciudad,
ratifican el papel que debe desempeñar la academia como un actor relevante dentro de la comunidad y no solamente como un sujeto extraño que permanece en una torre de marfil, alejado de la gente e incapaz de verdaderamente contribuir a la comunidad. De verdad, felicidades al CIDER en su cumpleaños. Bueno, yo quiero comenzar discrepando un poco con la apreciación que hace Sergio alrededor de las acciones judiciales como una forma no tradicional de participación ciudadana, teniendo en cuenta dos elementos que me parecen claves de la Constitución Política de Colombia. Primero, que en el 91 Colombia transitó de ser un Estado de Derecho dentro de los cánones clásicos eh, del liberalismo jurídico a ser un Estado social de derecho. Mejor dicho, pasamos de solamente el imperio de la ley como elemento fundante del Estado a tener la cobertura de los derechos fundamentales, a tener el amparo de los derechos sociales y sobre todo a reconocer la participación ciudadana como uno de los elementos fundantes del Estado colombiano. Eso es lo que se contempla tanto en el artículo primero como en el preámbulo de la Constitución cuando constituye a Colombia como una república participativa. Entonces, es uno de los elementos claves. Y lo segundo, que incide directamente en lo que planteaba Sergio, es que el artículo 40 de la Constitución plantea la posibilidad de que la ciudadanía ejerza acciones judiciales en defensa de la Constitución y la ley como una de las manifestaciones concretas de la participación ciudadana. Y eso ha sido algo que el Comité Ciudadano Defendamos la Séptima desarrolló a lo largo del periodo anterior de la administración de Peñalosa y que por el momento pues está abierto en la medida que se vulneren los derechos colectivos de la ciudadanía como mecanismo de participación en defensa de la Constitución y la ley. Este es un comité ciudadano que surgió en una reunión convocada por el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía, en donde se pretendía generar un escenario de participación para la gente alrededor del proyecto de Transmilenio por la Séptima que quería impulsar Enrique Peñalosa. En concreto fue en el 2016 en el auditorio José Félix Restrepo, se convocó a la ciudadanía y se le extendió la palabra en un escenario de diálogo con la institución para ver en qué consistía el proyecto. Llegábamos con la expectativa de contribuir a configurarlo, definir cuál iba a ser la naturaleza del medio de transporte que iba a haber, que pudiéramos discutir si en efecto existía o no la necesidad de hacer una troncal pesada de Transmilenio por la carrera séptima, pero lo que nos encontramos es que la alcaldía ya había tomado esa decisión de forma unilateral. Ya tenía la concepción y había establecido y había reflejado en el Plan Distrital de Desarrollo y había adelantado la contratación de estudios y diseños para una troncal de Transmilenio, decidiendo por cuenta propia que esa era la infraestructura que necesitaba en materia de movilidad la carrera séptima y el borde oriental. Y cuando nos empezaron a proyectar diapositiva por diapositiva, porque además uno de los aspectos que más le satisface a la administración cuando toma medidas autoritarias es generar desgaste de la ciudadanía haciendo reuniones en donde da a conocer lo que decidió por cuenta propia, no consultó y no concertó con la gente, se empezaron a caldear los ánimos y empezamos a reclamar, bueno, ustedes van a talar estos árboles, van a expulsar a la gente de sus casas, van a destruir los negocios que generaciones han trabajado a lo largo de la carrera séptima. ¿Ustedes a cuenta de que decidieron esto? ¿Han contemplado más alternativas y dijeron, no, no hemos contemplado más? ¿Pensaron en el tranvía, por ejemplo, en un tren ligero? No, realmente queremos hacer Transmilenio. Ah, bueno, y la participación ciudadana que aparece como base de la Constitución y que es un derecho fundamental, ¿en qué momento ocurrió? Cuando nos preguntaron y dijeron, no, es que ya hubo participación ciudadana, nos dijo la directora del proyecto en su momento, porque las mayorías en el Consejo de Bogotá las tiene la bancada de Enrique Peñalosa y porque Peñalosa había ganado por unas mayorías electorales. Esa era la mirada absolutamente miope, cercenada, limitada que tenía la administración anterior sobre participación ciudadana y sobre democracia, que la contempla equivalente al ejercicio electoral periódico de cada 4 años poner una persona en el Palacio de Líbano, que por lo general viene con unas mayorías aplastantes en el Consejo de Bogotá
que llega al punto de exabrupto de antidemocracia y de falta de respeto de la ciudadanía, de votar un cupo de endeudamiento de 1,7 billones de pesos, si no estoy mal, que se había votado en aquel entonces para financiar Transmilenio por la séptima, sin que existieran estudios y diseños. Participación ciudadana, ninguna. Diálogo con la ciudadanía, nulo. Se dedicaron, en cambio, a desprestigiar y atacar políticamente y en los medios de comunicación a los vecinos y vecinas defensores de la séptima por considerar que era un capricho del estrato 6, cuando personas estrato 2, 3, 4, 5 y 6 de todos los partidos, de todo el espectro político, logramos hacer que se manifestara en contra de ese crimen de lesa urbanidad, desde Sergio Fajardo en las elecciones presidenciales, pasando por Humberto de la Calle, hasta llegar a Gustavo Petro, la gente de las FARC también se manifestó en contra, y hasta el mismo Pacho Santos, cuando venía coqueteando con la idea de ser alcalde mayor de Bogotá, tuvo declaraciones en contra de Transmilenio por la séptima, por el daño irreparable en materia de arbolado urbano, urbanística, en materia de movilidad, porque apunta esa visión de Peñalosa de que Transmilenio hace lo mismo, pero es más barato que un metro, que nos querían imponer en la alcaldía anterior. Frente a eso, tomamos la decisión de organizarnos. En esa reunión del auditorio José Félix Restrepo, recolectamos los nombres y los números de WhatsApp de todos los vecinos que están presentes y estaban indignados. Formamos el comité ciudadano en WhatsApp, luego tuvimos varias asambleas y tomamos dos decisiones. Primero, que para pertenecer al comité y para defender la carrera séptima, no se iba a hacer ninguna contemplación alrededor de la visión política frente a la alcaldía de Bogotá, ni pertenecer a ningún partido, ni ninguna visión ideológica, que toda la ciudadanía era bienvenida. Y segundo, que nos teníamos que organizar para cualificar el debate ciudadano y para poder prevalecer en la defensa del territorio, lo cual dio pie para dos elementos. Primero, que conformáramos un comité técnico integrado por ingenieros, arquitectos, urbanistas, expertos en movilidad que no estaban comiendo de la mano de la administración de Peñalosa, lo cual fue bastante grave, y constatamos que por medio de contratos se estaban desarmando y estaban cooptando a miradas críticas y a voces disidentes que hubieran podido generar una diferencia en el debate público ante esta obra. Y segundo, decidimos conformar un comité jurídico en donde diseñamos diferentes estrategias de defensa judicial, de ejercer ese derecho a la participación ciudadana reflejado en el artículo 40 de la Constitución, en defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía vulnerados por esta política de Transmilenio por la séptima, por medio de acciones populares, que son aquellas que amparan los derechos colectivos. Finalmente, pudieron prevalecer dos acciones que lideraron sectores defensores de la séptima, que en su momento no estaban propiamente articulados dentro del comité, pero con los que sí teníamos un frente común de trabajo, que son la acción popular en defensa del Parque Nacional, porque se está vulnerando el derecho colectivo a la planificación de las obras estatales por el hecho de que no existía un plan de manejo, no un plan Edmundo, te directo. quedan 2 minutos. Perfecto, gracias, Sergio. Porque no existía un plan director del Parque Nacional que fuera capaz de organizar la manera en cómo se maneja este parque metropolitano administrativamente, y aún así la alcaldía quería cercenarle 4.000 metros cuadrados de su alameda histórica para meter una estación de Transmilenio, una improvisación absoluta, acción presentada por la veeduría ciudadana Ver Ciudad, liderada por los vecinos Elizabeth Pedrosa, Karin Koffel y Carlos Lozano, y tuvo lugar otra acción popular exitosa, que fue la presentada por el senador Rodrigo Lara y por otros vecinos defensores de la séptima, en donde se exaltó cómo Peñalosa, que se había proyectado como el planificador urbano, como el técnico, como la persona de rigor en conocimiento especializado para manejar asuntos de ciudad, fue incapaz de proyectar esta troncal de Transmilenio, destructora además de la sabana de Bogotá, porque está al servicio de urbanizar Lagos de Torca, haciendo una coordinación adecuada con el plan maestro del Pedregal, con una obra de infraestructura, un edificio que tiene una serie de cargas urbanísticas y que demanda una planificación y unos planos
que se habían elaborado para ese proyecto, pero no lo habían coordinado con una troncal de Transmilenio que les iba a pasar al frente en la 100 con séptima. Entonces vemos cómo las acciones populares lograron frenar este proyecto negativo específicamente en razón de la protección que hacen los actores judiciales del ordenamiento jurídico expresado en el derecho colectivo de la planificación urbana, del derecho que tenemos todos y todas a que los recursos públicos no se utilicen con actos de improvisación, que es lo que demostró Peñalosa en su momento. Listo, muchas gracias, Edmundo. Sí, un poco el comentario que yo hacía al principio no es tanto que el uso de la mediación judicial sea nuevo o novedoso, sino que lo que sí estamos viendo es que está aumentando su uso, el uso de tutelas, acciones populares por parte de grupos ciudadanos para parar proyectos de planeación urbana. Creo que eso en el sector ambiental ya tienen una tradición, pero a mí sí me resulta curioso que en este momento se esté, y de hecho estamos haciendo una investigación sobre eso con otras profesoras de la Facultad de Derecho en Uniandes, justamente entendiendo este fenómeno, porque nos parece muy interesante justamente cómo la ciudadanía puede recurrir a diferentes medios frente al fracaso, digamos, de los medios participativos burocráticos tradicionales. Pero bueno, muy interesante. A mí me parece que este caso, pues creo que va a tener varias relaciones con los casos que vamos a comentar posteriormente. Entonces, lo dejaríamos acá. Le paso la palabra a Adriana Hurtado y luego, pues al final podremos tener un espacio para hablar entre los diferentes casos. Adriana. Gracias, Sergio. Pues es interesante que aquí vamos a tener como un abanico de distintas maneras de acciones ciudadanas en temas muy distintos y también en formas muy distintas. Los invitados que están con nosotros hoy son de un colectivo llamado Harto Arte, que trabajan desde temas de derecho a la ciudad, ya nos contaron cómo es su trabajo. Y lo interesante es que trabajan en red, pues trabajan no como colectivos, sino como red de colectivos en San Cristóbal, en Bogotá, y con también muchas acciones y muchos puntos digamos, de encuentro y de cooperación, pero también de resistencia y de acción con las entidades públicas del distrito, digamos, de otras instancias de gobierno. Entonces, tenemos a Jesús David Suárez del colectivo Harto Arte, que me está diciendo que tiene problemas de sonido, pero no sé si ya Jesús, no sé si ya estás ahí. Y tenemos también a Iván Fierro. Si alguno de los dos puede activar su micrófono. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Pues ahí mientras que de pronto Jesús soluciona los problemas pues, técnicos, me presento, mi nombre es Iván Fierro, soy integrante pues, del colectivo Harto Arte y pues les cuento así pues brevemente, pues el colectivo Harto Arte es un grupo de personas que interdisciplinarmente se han pensado cómo se pueden rescatar narrativas, cómo se pueden crear alianzas y también cómo se puede tejer pues eso colectivo que pasan los territorios, específicamente en San Cristóbal. Pues, nosotros hemos venido trabajando ya aproximadamente 10 años de la mano también de otras organizaciones que pues como son Huertopía, como son los Guaques del Suque, que pues también se han venido tratando de pensar el territorio, pues no solamente desde lo periférico, sino también pues desde lo comunitario. Pues creo que eso es uno de nuestros apuntes más importantes. Pues les cuento, nosotros recientemente acabamos estamos pues de lanzamientos, los invitamos también, aprovecho el espacio y les invitamos a un espacio que se llama Recorriendo Nuestras Voces, que es una página web en donde pues hicimos un mapeo de San Cristóbal, en donde el territorio no solamente es lo físico, sino también son todas esas experiencias, son todas esas nudos que surgen y que no solamente son recientes, sino que también es con, pues, que es gente que lo ha venido también como camellando desde años atrás. Entonces, recorriendo nuestras voces es como una curaduría de la experiencia de San Cristóbal,
en donde trabajamos de la mano con organizaciones de larga trayectoria, como lo es Pepaso, como lo es Senaproa, Avesol, y que desde el territorio se han pensado como lo simbólico y desde sus microterritorios en el territorio como San Cristobalense, se han pensado cómo eso simbólico puede también cambiar las dinámicas, como también puede brindar nuevos espacios y pues nuevos elementos a la comunidad. Ahí digamos que lo importante de recorriendo, pues también los invito, como les mencionaba, es que el territorio, entonces, aunque se trabaja en lo físico, es a partir de lo simbólico y lo subjetivo en donde se generan como esos pequeños cambios de encuentro y también de alianza. Tenemos un proyecto paralelo que es la Bienal de Arte Comunitario. Pues la Bienal de Arte Comunitario surge también en respuesta al derecho a la ciudad. En el 2017, cuando se hace la primera versión, fue la excusa no solamente para activar el Alto Fucha, sino también para empezar a generar como esos lazos de confianza entre los vecinos y que los vecinos también pues, se pensaran la problemática. Pues la problemática específica del Alto Fucha pues es el sendero de las mariposas y y pues bueno, entonces como que a través de la Bienal de lo Artístico, de eso comunitario, pues los vecinos se encuentran y empiezan pues como a fortalecer el tejido común y, y de alguna manera a organizarse. Entonces, después de la organización surge algo muy importante que ya es la movilización y es empezar a lucharse el territorio pues en contra del Estado. Entonces, pues allá hay un proyecto que se llama En Riesgo y, y es que llega Ideger y pues le golpea la casa y le dice, no, pues su casa está en riesgo, necesito que desaloje. Eh, y le dan esas opciones, le compramos la casa o pues ya ponemos el predio como en riesgo y lo tienen que desalojar, pues por lo que queda cerca como a las cuencas del río Fucha. Y, y pues bueno, pues ahí digamos la Bienal en el 2017 permitió eso, como poder generar como esa movilización, pero pues también lo importante ahí es que se empieza un trabajo en red con otras colectivas y colectivos, en donde pues ya de pronto la segunda Bienal ya logra crecer, logra salir de pronto el Alto Fuchi y se reproduce en otros lugares de San Cristóbal buscando como una narrativa, que es como en el 2019 es cuando fue la segunda versión, lo llamamos como arte de montaña, y es como esa narrativa de que solamente puede surgir desde San Cristóbal, por más que estemos en Bogotá, pues la manera en que se percibe la montaña, no sé, de pronto desde Kennedy, desde Fontibón, es diferente a cómo se percibe pues ya pues desde el mismo territorio San Cristóbal. Y pues recientemente hicimos otro trabajo, no sé si Jesús ya recuperaría el sonido para pues, también crearle un poco. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Ven, ahí los dejo de pronto con Jesús. Él también complementa para no ocupar todo el espacio. Listo. Antes de que hable Jesús, los interrumpo, les puse en el chat a todos y a todas los links de todo lo que ha ido mencionando Iván, para que Muchísimas miren gracias. las iniciativas que ellos tienen, mucho material ahí subido, que es muy interesante. Dale, Jesús. Sí, bueno, Adriana, muchas gracias. Ahí creo que tengo como algunos problemas con la plataforma. Tal vez no voy a tratar de encender la cámara, pero no creo que me tocó utilizar ahí como algo chiso que no funciona muy bien. Poder funcionar porque esta plataforma es un poco pesadita y me puso lento el equipo, pero bueno, no importa. Yo les cuento, digamos ahorita, cuando Adrián nos invita como a esta charla, también nos ponemos como a pensar un poco, bueno, porque nuestro ejercicio va más enfocado desde el arte, ¿no? Y desde activar desde el arte, digamos, formas de movilización. Entonces, con el equipo nos poníamos a pensar un poco, porque digamos que, claro, es un reto pensarnos nosotros cómo desde las acciones que hacemos, cómo desde ese trabajo que realmente hacemos en el territorio, esto realmente participa en esa construcción de la ciudad, en esos conflictos territoriales. Y es desde allí donde nos ponemos como un poquito a pensar cómo lo que ha venido haciendo el colectivo, esas acciones que hemos venido como desarrollando a través de la Bienal de Arte Comunitario, pero no solamente a través de la Bienal de Arte Comunitario, sino de pensarnos en la espacialidad del territorio, ¿no? Y pensarnos en cómo hay otras formas de concebir el territorio, ¿no? Y la ciudad, ¿no? Que van más allá de lo urbanístico, a veces de lo político, y que están más entramados en lo filosófico, en lo imaginativo, ¿sí?
y que es desde allí donde nosotros hemos venido como concibiendo un territorio. Precisamente al hablar de un territorio como el Pucha, de hablar desde de San Cristóbal, hablamos también de una forma en que nosotros, como a través de lo que hacemos, de esos lenguajes del color, de la pintura, vamos concibiendo, digamos, esa construcción, ¿no? Y por eso nos hemos como pues, entrado como inmersos también en lenguajes estéticos que de alguna manera también entren en choque también con esas formas en que concibimos, digamos, el territorio, ¿no? Entonces, cuando Iván habla de la Bienal de Arte Comunitario, habla de una bienal que más allá de una bienal es un acto comunicativo que busca hacer evidente unas problemáticas de un territorio frente a los cerros orientales y frente a una política pública que no tiene en cuenta, digamos, a su ciudadanía, ¿no? Y ni siquiera tiene en cuenta a esa otra ciudadanía que es el medio ambiente, ¿no? Cuando sus ciudadanos y cuando esas comunidades que están allí están, digamos que, eh, luchando y están reclamando también ese derecho al territorio y están reclamando ese derecho también a ser guardianes de este territorio y teniendo en cuenta que allí también han existido unos pactos. Pero no solamente desde allí nos paramos para hablar eso. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de investigación entre la Universidad Rosario y 3 universidades del Reino Unido llamado. Se interrumpió Jesús. Bueno, de pronto, y para complementar, mientras de pronto vuelve Jesús, Es una ultra precarización laboral y en ese sentido nosotros nos invitaron a hacer un documental y era muy interesante ver cómo nos veníamos vinculando nosotros a una investigación que tiene todo un marco teórico y todo un ejercicio de una serie de investigadores que han estado allí metiéndole la ficha y que nos ponen el reto a nosotros de contar a través de un lenguaje audiovisual cómo eh, lo que estamos viviendo la gente en medio de la pandemia, ¿no? Y cómo hemos pasado a esa precarización y ultraprecarización y nos llevó esto también a hacer una intervención de cartel, nos llevó a hacer una intervención de sticker, a utilizar unos lenguajes comunicativos para transmitir una información y para hablar no solamente y hablar de esas problemáticas. Entonces, es ese otro imaginario en el que nosotros nos hemos venido como sumando desde las artes también para discutir ese tema del derecho a la ciudad, ese tema de la reivindicación de los derechos, pero también ese tema de cómo concibimos, ¿sí? Cómo nos construimos, cómo imaginamos, que es ese otro derecho que yo creo que lentamente viene en discusión, pero que pareciera no estar allí en las mesas de trabajo, ¿no? Y que nos nos quedamos más en lo estructural muchas veces y se nos olvida esos otros lenguajes que son importantes, ¿no? Que es esa otra forma de concebir la ciudad, ¿no? Y es allí donde hemos venido trabajando y nos hemos venido metiendo. Precisamente este último proyecto que nombraba Iván, recorriendo nuestras voces, es una manera en que nosotros también recogemos otras resistencias, ¿no? Otras formas en que se ha venido consolidando territorios y la ciudad de Bogotá también, porque no hay que negar que San Cristóbal le ha aportado a esta ciudad, pues mucho, no solamente cemento, también le ha aportado desde lo cultural, desde lo social, ¿no? Y recorriendo eso, simplemente rescatar a través de un lenguaje, digamos, rescatar a través de un lenguaje estético y unas formas de documentación que van más allá de lo acostumbrado, digamos, esas vivencias y esas narrativas también de resistencia y de lucha también de reclamar la ciudad, ¿no? De reclamar la ciudad y de reclamar los cerros y de proteger también lo que está en la montaña, ¿no? Creo que por ahí es un poco más o menos donde nosotros queríamos abordar, un poco como tratando de enlazar un poco esa conversación frente al derecho a la ciudad, a la resistencia, al derecho también a los conflictos territoriales, pero enlazarlo también desde un lenguaje que yo creo que es importante tenerlo en cuenta en las mesas de discusión y es importante empezarse a pensar desde lo urbanístico, desde lo político, desde la política pública, cómo participa también el arte, porque no está de más ahí, no está así como un elemento decorativo en el espacio, está como un elemento que también puede generar mucha incidencia y puede generar cambios y transformaciones sociales muy fuertes en la ciudad. Muchas gracias, Jesús. A pesar de los problemas de conexión, lo logramos. Y gracias, Iván. Eh, Ahorita tenemos tiempo al final para hacer como más conversación abierta, pero pues nada, quería resaltar
del trabajo de este colectivo en relación con otros, como han mencionado ellos mismos, es como las acciones, digamos, desde las organizaciones comunitarias logran movilizar redes, recursos, incluso, digamos, se mueven entre un trabajo muy comunitario y un trabajo también en alianza con la academia, han tenido financiación de entidades públicas, entonces es un trabajo que se mueve paralelamente en muy distintos frentes y pues es interesante conocerlo. Les repito que les puse los links en el chat a todas las personas que están aquí conectadas. Y entonces con eso damos paso al profesor Andrés Hernández con otros invitados y luego retomamos en la sesión final de preguntas. Si quieren dejar las preguntas, hay un campo para eso ahí abajo del chat y las pueden ir dejando por ahí. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Yo entonces, vamos a empezar con Julián Arana, ¿sí? Él es educador popular y defensor de derechos humanos y gestor territorial de la cuenca urbana, campesina, ancestral del río Tunjuelo. Julián es como líder, ha estado en varios procesos, pero yo quisiera rescatar uno rápido. Uno estuvo en la firma, dentro de las organizaciones que firmaron el pacto ambiental con la alcaldesa, con 17 compromisos. Estuvo también en la configuración de la declaratoria y convocatoria de instalación de la mesa multiactor por la defensa del corredor ecológico ancestral del Tunjuelo. Esa mesa multiactor es un escenario de participación que busca incidir en la estrategia de intervención del macroproyecto urbano del río Tunjuelo, en la formulación del plan de ordenamiento territorial y la manera como jalonaron esa mesa. De todas maneras hay más de 8 plataformas, están 10 concejales, hay y más de 60 líderes que representan cerca de los 600 líderes que participaron en el proceso de diseño y lineamientos para el macroproyecto urbano del río Tunjuelo, y que es partícipe del activismo social y ambiental, digamos. Julián está muy vinculado con los hitos también jurídicos relacionados con los temas del Tunjuelo. Pues bienvenido, Julián. Nosotros, cuando nos sugeriste la charla que querías dar, una charla muy sugestiva, en busca del pod perdido, ¿sí? Recuerden, y ya con eso termino, la cuenca viven más o menos 2.600.000, 2.700.000 personas, casi que es la segunda ciudad de Colombia, y pues es el escenario de conflictos que todos conocemos. Pues adelante, Julián, y gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, profesor Andrés, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a la maestría y a todo el equipo de CODES que nos han estado acompañando estos últimos años en esta ya larga lucha por la defensa del río Tunjuelo y de la formulación de un ordenamiento que proteja no solamente sus bienes naturales, sino también la dignidad de los casi 3 millones de personas que habitamos este territorio de la cuenca urbano, campesina y ancestral. Pues yo creo que ya el profe lo dijo casi todo. Yo solamente quisiera en estos cortos minutos profundizar un poco sobre lo que ha sido esta trayectoria de debate, de discusión y de acción colectiva en el marco de todos los conflictos que habitan en la cuenca del río. Quisiera empezar con dos planteamientos para articularlo al objetivo del encuentro. Y es que el año pasado se presentó el último derrumbe en el basurero de Doña Juana. Tuvo una afectación baja con respecto a la explosión que tuvo en el 97 y el derrumbe del 2015. Sin embargo, lo que se logra evidenciar ahí es una constante de
importante la preocupación alrededor del basurero y es su mal funcionamiento. En ese momento, algunos liderazgos de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, coincidimos con un amigo filósofo que nos decía que lo que pasa en la cuenca es un síndrome que en la antigua Grecia se llamaba el síndrome de Casandra. En ese síndrome, Casandra, que era una princesa muy destacada en alguna región de la antigua Grecia, es maldecida por el dios Apolo y el dios Apolo la condena a ser básicamente una pitonisa que logra ver el futuro, logra proyectar lo que va a pasar, principalmente las tragedias, pero la condena particular es que nadie le va a creer, ni quien toma las decisiones, ni sus círculos más cercanos. Coincidíamos en eso porque creemos que en el Tunjuelo tenemos ese síndrome. Desde que se instaló el basurero de Doña Juana y desde que se instaló la minería a mediana y gran escala, principalmente Cemex, Holcim, San Antonio, los pobladores urbanos y campesinos anunciamos que eso iba a ser un drama, una tragedia y un ecocidio. Entonces, en ese contexto, hemos visto cómo ese mito de Casandra, o sea, la incredulidad frente a lo que ha venido pasando en la cuenca, todo ese conjunto de tragedias, pues ha dado paso a la credibilidad, tanto en los tomadores de decisiones como en la población en general. Entonces, cosas que hace 6 años, 7 años o 10 años eran impensables, hoy se están discutiendo y fueron anunciadas particularmente por las organizaciones. Y ahí quiero hacer el énfasis porque si estamos hablando de ordenamiento territorial y de participación ciudadana, pues llegar a ese punto de ser los invisibilizados, las invisibilizadas, los que prácticamente estamos saboteando la gestión pública de unos tomadores de decisión que lo saben todo en materia de planeación urbana, a discutir esos temas, esa brecha es lo que nosotros consideramos es la democracia profunda, la participación, la capacidad y el poder que tiene las organizaciones, las colectividades y los individuos para decidir sobre su futuro. No ha sido mecánico, no ha sido sencillo, pero el hecho de pasar, para ponerles un ejemplo, de decir que el basurero o la disposición de basuras como la tiene Bogotá es la única que existe, a discutir ya cuál es la transición energética, ecológica que merece Bogotá para corregir y para compensar y pagar la deuda histórica que tiene con el sur de Bogotá y para cerrar ese capítulo del basurero y transitar hacia nuevos mecanismos de gestión de los residuos, pues es algo que han sido las organizaciones las que lo han puesto en el debate público. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Cerro Seco. Yo hago parte de la red de amigos y amigas por Cerro Seco. Cerro Seco pasó en el 2017 a no existir, a que técnicos y políticos dijeran que en el territorio del borde sur occidental de Bogotá no existía estructura ecológica, no habían bienes naturales comunes, a hoy estar sentados con planeación y ambiente a definir cuál es el futuro del borde, cuál es el futuro de Cerro Seco, pues es una distancia enorme que seguramente en un futuro quienes analicen esto van a evaluar cuál ha sido la calidad de la democracia y cuál ha sido la profundidad de las organizaciones sociales para llegar a ese punto. Solamente para hablar de dos casos emblemáticos. Andrés mencionaba el pacto ambiental, el acuerdo ambiental o el compromiso ambiental que se firmó en el marco de la campaña del 2019. En ese pacto que convocó a todos los candidatos, quienes estaban candidatizando algún cargo público en Bogotá, en la cuenca se registraron 4 conflictos macro que nosotros creíamos que tenía que abordarse no solamente una nueva administración, sino en un plan de ordenamiento territorial que fuera realmente un acuerdo para la vida digna y no una hoja de ruta para los negocios. ¿Cuáles eran esos 4 grandes conflictos? El problema de la vivienda y la expansión urbana,
el problema del basurero de Doña Juana y la gestión de basuras en Bogotá, el problema del corredor ecológico de la cuenca media del río Tunjuelo, el caso de Cerro Seco, y esos temas que se fueron haciendo públicos, que se fueron llevando a la agenda, han escalado hasta la discusión de hoy alrededor del POT que está dinamizando la actual administración. Hay un punto de quiebre y es la derrota del POT que Peñalosa eh, pasó al Consejo y allí fue derogado o no fue aprobado. Y pues detrás de eso hay un correlato de movilización social y de movilización ciudadana. Para no extendernos mucho y para poder compartir en estos cortos minuticos lo que ha sido nuestra experiencia, nosotros podríamos sintetizarla en una estrategia combinada de varios factores, de varias visiones, de varias concepciones, donde el saber tradicional, el saber y las experiencias y prácticas comunitarias, sociales y ancestrales se hacen una alianza horizontal con el saber técnico, con el saber académico, que nos lleva a tener un equilibrio con los tomadores de decisión. Es decir, esa distancia entre quienes tienen sus equipos enormes, sus 50, 60 personas pensando Bogotá, urbanistas, arquitectos, ingenieros, etcétera, con organizaciones comunitarias que conocen su territorio, pero que no saben de instrumentos de ordenamiento territorial, se fue reduciendo. Reducir esa brecha en sí mismo es un acto de participación. Convocar a la academia, convocar a los técnicos y académicos honestos para empezar a pensar el modelo de ciudad, para definir una estrategia común que nos permita definir y planificar la ciudad autónoma democráticamente, pues es un hecho político que vale la pena analizar en el marco de la participación y del ordenamiento del territorio. Entonces, uno de los factores que nos han llevado al momento en el que estamos es en el de combinar todas esas saberes y esas experiencias, no descartar absolutamente nada. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la acción colectiva, desde la tutela hasta las movilizaciones en calle, las acciones pedagógicas y comunicativas han sido un factor esencial para lograr cualificar la participación de las organizaciones, es decir, lograr comunicar mensajes, lograr construir una narrativa, lograr edificar opinión, y lograr pedagogizar toda esa acción colectiva que, que hacen las múltiples organizaciones y trascenderlas, pues nos pone en un lugar distinto. Y el lugar distinto en el que estamos, para ir cerrando, es uno, la mesa multiactor, y otra es el acuerdo por el proyecto estructurante de Cerro Seco y el Borde Sur. Eso lo podremos discutir en otro momento, pero simplemente para darle un sentido y significado, la mesa multiactor es un espacio de validación ciudadana para discutir de una manera clara y transparente con la administración temas centrales como el plan de ordenamiento territorial y el macroproyecto del río Tunjuelo, abordándolo sin vetos, abordando los temas gruesos, no simplemente como espectadores o asistentes, sino como propositores de iniciativas, como organizadores de modelos, como ejercicio de definición de líneas a futuro sobre el ordenamiento de la cuenca. Y Cerro Seco, pues creo que ustedes lo verán más adelante, creo yo va a ser la experiencia principal en el sur de la ciudad de cogestión de un borde urbano y campesino con amplia vocación forestal y con amplia vocación agroecológica. Ahí tenemos ya unos planteamientos que ya están aterrizándose en el plan de ordenamiento territorial y que están hoy en discusión tanto en Secretaría de Ambiente como en Secretaría de Planeación. Entonces, para revisar en su conjunto esas dos iniciativas, la mesa multiactor y el proyecto estructurante de Cerro Seco, pues dan cuenta de lo que realmente, como decía Edmundo, debería ser la participación ciudadana en el contexto de un Estado democrático y de derecho.
El resto simplemente son adornos, lo otro sería simplemente la labor de escucha a la que nos han tenido acostumbrados y la socialización. Entonces yo cierro ahí para no extenderme, tenía 12 minutos y pues podremos discutir más adelante estos temitas para articularlos. Julián, muchas gracias. Simplemente recojo esta referencia que tú hiciste, ¿sí?, al síndrome de Cassandra, que también podría ser hoy planteado como en el sur, el modelo de ocupación en el sur tiene que romper el principio de construir sobre lo construido. Es decir, lo que se ha hecho un poco en los últimos 50 o 100 años, hay que revertirlo. Es un poco, y después de golpe hablamos sobre ese tema en varios aspectos, sí, para darle seguimiento, pues para presentar el siguiente grupo de profesionales invitadas. Te agradezco muchísimo, Julián, por tu presentación, muy clara. Entonces, asocio síndrome de Cassandra con, aquí no puede haber el principio de construir sobre lo construido, de que hay que revertir precisamente lo que se ha hecho en los últimos 50 años. El otro tema, pues tenemos el caso del río Bogotá y la cuenca alta del río Bogotá. El río Bogotá, pues yo creo que es una de las mayores deudas en términos de descontaminación en el país, a nivel nacional y a nivel de América Latina. Es decir, por las implicaciones que tienen, y definitivamente la expresión del río Bogotá es la contaminación como hecho, es la expresión de un modelo de ocupación que ha sido equivocado. Pero aquí tenemos dos líderes, ¿sí?, que vamos a hablar sobre este tema, pues Alejandra Hernández, que es líder social y ambiental de CAGET-K, es miembro del colectivo de cuidadores del territorio y voces del río, que es un proceso muy interesante. El río Bogotá tiene sentencia, tiene PONCA, tiene todos los instrumentos intentando lograr su proceso de descontaminación, y uno a veces ve eso, pero entonces aquí lo que vamos a hacer visible es las voces de dos líderes y las voces del río. Entonces, pues si quieres, Alejandra, arrancar, y después presento también a Luisa, ¿sí?, que nos va a hablar entonces de la cuenca alta del río, del caso de Teusacá. Pero quisiera un poco darte la palabra, Alejandra, y después seguimos con Luisa y la presento también. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches para todas y todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Hernández Sánchez. Vengo en representación del colectivo Voces del Río, Cuidadoras del Territorio. Soy ambientalista, líder social, deportista, jugadora de rugby. Voy a empezar con el por qué soy ambientalista. Desde el año 2014, con el fin de dar a conocer la cara de las problemáticas que enfrenta el desarrollo en las zonas rurales y agropecuarias de Cajicá, he llevado un registro, un diario de campo desde este año, donde evidencio el cambio que ha sufrido el municipio, el cual prácticamente se ha quedado sin tierras para cultivar. Debido a la problemática que se ha venido presentando en el municipio desde el 2014, yo tomé la decisión de volverme ambientalista. He conocido muchas personas a través de los años, he aprendido a hacer sabiduría ciudadana y un montón de cosas interesantes. Como una deportista que no tiene nada que ver con este medio, se empodera del tema y llega a conocer personas para crear un grupo en Cajicá llamado Cuidadores del Territorio. Somos un grupo multidisciplinario con un fin en común: conocer, cuidar y conservar el medio ambiente cajiqueño, los ecosistemas, los ríos, las montañas, las especies de flora, fauna y todo lo que habita en ellas. Hay algo muy interesante, y es de que la ciudadanía no estaba enterada de la problemática del río Bogotá, ni siquiera la administración municipal. Nosotros, como cuidadores del territorio, llegamos a conocer a Voces del Río un día en un plantón pacífico frente a la CAR, donde yo conocía a mi compañera Luisa, que ahorita va a hablar, y fue muy triste ver que otros municipios tenían las mismas problemáticas de adecuación hidráulica en sus ríos, pero muy emocionante porque ese día nace Voces del Río. Nos unimos, subimos a hablar con el director de la CAR y empezamos a tomar decisiones
que nos llevan a nosotros a ser una ciudadanía activa que toma decisiones. Hay algo muy importante que ustedes tienen que saber y es que la CAR ha actuado en pandemia. Entonces es muy difícil que primero la gente se entere qué está sucediendo y segundo que la gente conozca la problemática. Nosotros tomamos acciones como ciudadanos y primero es evidenciar, ir y mirar cuál es la problemática actual, contarle a la ciudadanía, convocarla y además articular para buscar posibles soluciones. Acá hay voluntad política. Nosotros como Cajicá y en la cuenca media del río Bogotá nos estamos dando cuenta que si presionamos y tenemos acciones concretas como ciudadanos, se pudo llegar a hacer una comisión accidental a un consejo municipal, se pudo articular. Ahorita somos el primer municipio que va a trabajar una mesa de restauración para que los demás se puedan basar en eso, en tener un ejemplo de cómo decirle a las personas del territorio. Aquí nosotros ya no entramos a una crítica constructiva de decirle al alcalde que tomó malas decisiones. Por el contrario, nosotros somos propositivos, estamos en una dinámica acertada que nos ha permitido construir mancomunadamente con Secretaría de Desarrollo, con Secretaría de Medio Ambiente y con otras secretarías que en este momento estamos preguntando cómo es posible que lleguen administraciones que no tengan clara o claro cuáles son las reservas forestales de su municipio, cuánto vale un río, que se pongan en pleno 2021 a hablar de cambios o ajustes a los planes de ordenamiento territorial, al PONCA. Miren, yo les cuento algo. Uno va al río Bogotá hasta Puente Vargas, aquí Cajicá, fuimos nosotros los que nos paramos durísimo y dijimos, acá ustedes no van a continuar la adecuación, no porque no se deba hacer, sino porque la están haciendo mal y decidimos coaccionar. Es un ecocidio. En 10 kilómetros han talado 10.668 árboles. Nosotros como Voz de Río hemos tenido unas contrapropuestas, como hacer reforestaciones colectivas y seguir incidiendo. Las autoridades pertinentes no tienen respuesta y cuando la ciudadanía pide respuestas, hay algo que ustedes tienen que saber y es que las herramientas jurídicas no se prestan, los procesos tampoco y hay muchas barreras, porque cuando tenemos reuniones, por ejemplo, con personas de la CAR y técnicos o profesionales, nos hablan en un lenguaje con un tecnicismo muy alto, algo que, por ejemplo, una persona de la Junta de Acción Comunal no va a entender. Es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que la interacción de la ciudadanía es un aporte grande, no para decirle a las personas, por ejemplo, como los concejales, de que no se puede decirle no a los trabajos, sino de hablar con ellos, llevar la problemática, proponer soluciones y ajustar eso para que no siga afectando a la ciudadanía. Si yo, una ciudadana normal como cualquiera de ustedes, pudo lograr enterarse de una problemática, apropiarse de ella, generar un impacto positivo a través de generar cosas nuevas, yo les hago una invitación a todos ustedes que están presentes hoy a que hagan un buen recurso de las redes, los medios sociales y apoyen a todos los grupos ambientalistas que hoy en día están trabajando por todos los ríos. El río Bogotá nos necesita más que nunca. Si nosotros no continuamos en este momento en la lucha, posiblemente esta adecuación, que es una canalización del río, va a llegar hasta Villa Pinzón. Le doy la palabra a mi compañera Luisa. Muchas gracias, profesor. Voy a presentar gracias Alejandra, ya vamos a conversar sobre algunas cosas que has señalado. Bueno, y gracias Luisa Fernanda Camacho, que ella es actualmente concejal, pero ella es antes y actualmente es activista, es veedora, sí, primero fue activista, veedora, y es miembro de Voces del Río y de otras organizaciones en el territorio. Es interesante porque la pelea y la discusión que se está dando en Voces del Río un poco es prácticamente y lo vamos a ver, una construcción de lo que evidencia es que hay conflictos y tensiones respecto a los modelos de intervención del río y a los modelos de ocupación del territorio. Y en este caso, vamos a mirar específicamente qué significa eso en el caso de la cuenca del río Teusaca, que forma parte de la cuenca alta del río Bogotá. Entonces, ya hablaremos de estos temas. Bienvenida y a que nos cuentes un poco la experiencia del papel que han tenido y han jugado ustedes. Bueno,
Muchas gracias al CIDER y muchas gracias Andrés por la invitación. Primero decir que muy interesantes todas las experiencias que estamos escuchando. Yo siempre pues arranco diciendo que a mí me hubiera gustado poder ser más propositiva en todo esto digamos, del activismo. Sin embargo, el papel que me tocó jugar es un poco el de, no sé quién fue el que dijo, que parece que estuviéramos saboteando a las decisiones de la administración pública, pero es un poco como el papel que nos tocó jugar desde la veeduría. Este tema en la Calera con el río, pues empieza un poco con el plan de ordenamiento territorial, como con un proceso generalizado y comunitario de gobernanza, desde personas preguntándose qué está pasando con ese territorio, porque ahora hay un trancón insoportable, porque ahora hay edificios, porque, bueno, comienza todo un proceso digamos, como de una gobernanza territorial en La Calera, que tiene como varios casos como más famosos que pues no me voy a detener a contarlos, pero por ejemplo, todo el tema del cementerio y que no son casos que haya, digamos que no es que sea crédito mío, ¿no? Cada uno de estos casos tiene un grupo de personas y varios líderes y alguien que se echa al hombro el proceso y se dedica por todos los medios a tratar de impedir que un desarrollo absoluta y completamente y evidentemente nocivo para el municipio se dé. Entonces está lo del cementerio, lo de la bomba de gasolina que iban a hacer frente al embalse, incluso el mismo Parque San Rafael en la administración pasada, en las proporciones que lo pretendía hacer la administración pasada. Digamos que esto es como una construcción de ciudadanía y de gobernanza en el municipio y nos encontramos con que empiezan las adecuaciones hidráulicas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en torno a la cuenca del río Bogotá. Entonces, ellos, en teoría, cumpliendo una orden de la sentencia, que es la 425, deciden que van a volver unos canales a los ríos afluentes del río Bogotá. O sea, lo mismo que le hicieron al Bogotá, que nos explicaba Alejandra, que es una intervención, digamos, desde nuestro punto de vista de ingeniería de hace 60 años, se la comienzan a hacer a los afluentes como el río Teusaca. Entonces, ¿qué ve la ciudadanía? Unas máquinas que arrasan con todo es con todo, y comenzamos el mismo proceso que pasa con todos los demás procesos que les he contado. La ciudadanía pide información, nos dan información, nos la demoran o nos la complican lo más posible. Ahora, ¿quién la interpreta? ¿Quién la entiende? Ahora, las acciones por la vía gobernativa. Entonces, ponemos querellas, derechos de petición, tratamos de hacer sesiones en el consejo y todo lo demás, ¿no? Como en ese tema. Y después, ¿a qué nos lleva como en todo que con Edmundo hemos estado en temas de cerros? Pues al activismo judicial. Entonces, ¿a qué se aboca la ciudadanía de los colectivos comunitarios? Si hay abogados, fabuloso, y si no, a buscar abogados afines que apoyen las acciones judiciales. Entonces, este tema del río Teusaca, que ha sido convertido en un canal, gastándose 4.700 millones de pesos solamente en 11 kilómetros. Y hoy nos contó el director de la CAR que tienen 20.000 millones para la restauración de todos los ríos, cuando solamente en el Teusaca se gastaron 15.000 dañándolo y tienen 20.000 para todos los ríos. Pues comienza, digamos que este proceso del el Teusaca ha sido un poco de buenas porque tiene un apoyo técnico y jurídico muy fuerte que, pues, digamos que es voluntario, que es también una cosa que hay que decir, es que todo ese trabajo es voluntario. Entonces, el trabajo en el río Teusaca, por ejemplo, cuenta con ingenieros como Oscar Puerta, como Diego Restrepo, que son expertos en hidráulica, biólogas como Patricia Bejarano y Laura Holguín, que han dado su trabajo, el ornitólogo Diego Ochoa, la doctora María Mercedes Maldonado, que ha sido absolutamente clave en todas las acciones judiciales, legales que se han hecho. Entonces, para defender al Teusaca de la CAR, o sea, de la Corporación Autónoma, se han hecho desde derechos de petición, pasando por querellas, solicitudes de intervención y ya vamos en acciones penales con el apoyo del concejal Diego Cancino en Bogotá. Entonces, solo para cerrar este tema es que se siente que es de nunca acabar, se siente que nunca se logra nada en estas otras causas, pero en algún momento algo resulta y el llamado es de verdad a que
a que no se vea la política, o sea, a que en la política terminan tomando las decisiones por todos nosotros. Y es la razón de que yo esté ahí. Yo dije desde el activismo, no estoy, quiero meterme donde toman las decisiones. Y me parece que es muy importante el llamado a tomar las decisiones como ciudadanos frente a quienes van a tomar las decisiones con nosotros, porque las toman. Y este es un ejemplo perfecto de lo que pueden hacer con toda la legalidad del mundo, pasando por encima de toda lógica y todo criterio. Eso es más o menos un resumen súper rápido. Me pasé un minuto, perdón. Gracias. De golpe en la discusión vamos a ver qué percepción tienes de si la configuración de los hechos regionales y la región metropolitana ayuda a esa pelea o genera una condición de riesgo para fortalecer unas acciones en detrimento de otras y fortalecer unos actores en debilitando otros. Un poco, pues ahí te dejo la pregunta y después te la formulo. No sé cómo pasamos a hacer la discusión, si hacemos unos comentarios de 2 minutos el grupo de profesores o cómo, y devolvemos la palabra a los líderes, o ya tenemos en el chat un conjunto de preguntas para que pudiéramos presentárselas. Yo quisiera de golpe decir dos cositas en 3 minutos para los tres, para preguntarles a Julián lo siguiente. Es interesante porque uno ve que un gran reto es cómo se consolida la mesa y los actores del territorio. Y ahí yo creo que hay 4, en este tema del mito de Cassandra y de que hay que romper la trayectoria. Yo quisiera que Julián también nos hablara, señalara 3 cosas. Uno es esta idea de que el territorio, el río Tunjuelo sigue siendo considerado periferia y no un territorio geoestratégico. Y ahora se ve como un territorio para grandes proyectos inmobiliarios de acumulación. Entonces, ese es un primer elemento. Los procesos colectivos se pueden debilitar en un escenario de que no se deje de considerar periferia. El otro tema es que el territorio del río Tunjuelo, tú le señalaste, no ha sido percibido como cuenca, como ordenar el territorio en torno al río, en torno al patrimonio, en torno a las formas de vida campesina. ¿Tú qué opinas de eso? Y en esa medida tenemos unos planes parciales que se hacen, que desestructuran esa planeación de cuenca y unas apuestas de instrumento intermedio. Un tercer tema es cómo los afecta a ustedes, y ya con eso, el tema de la fragmentación, la discontinuidad de todos los instrumentos, y el último es un activismo judicial que uno ve que define unas prioridades de gasto que no necesariamente van orientados en función de lo que también plantea todos estos actores del territorio, y las sentencias hay veces no pueden tener seguimiento en el cumplimiento de esas sentencias, no tienen una institucionalidad propia, y hay veces privilegian unos derechos sobre otros. O sea que el activismo judicial, si bien tiene elementos interesantes, tiene efectos perversos no deseados. Eso para Julián. Para una pregunta, para Luisa, resulta que estamos ante el planteamiento de que lo que tú lo dijiste, lo que ustedes han podido hacer es realmente importante, porque básicamente lo que están es frenando las obras de adecuación hidráulica como eje, sí, como la base de la gestión ambiental, y están incluso señalando que el mayor actor del daño ambiental en el territorio es la calle. Entonces, yo quisiera saber si tú cómo percibes el tema de la planeación basada en hechos regionales y la configuración de una región metropolitana como está, con una autoridad centralizada. ¿Tú crees que una autoridad centralizada es el escenario para que estas organizaciones y actores del territorio se fortalezcan, o para que ustedes en un momento dado se debiliten y que otros actores se podrían fortalecer? Y Alejandra, respecto al río Bogotá, que me parece interesante, de Cajicá, ¿cómo se dan esos procesos o sea, ustedes cómo llegan a incidir en los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, de Cajicá, y si tienen acciones que permitan articularse con otros planes de ordenamiento, de manera que no sean acciones municipales, sino que puedan incidir en los instrumentos de planeación de los municipios? O eso definitivamente es muy difícil, es una tarea difícil de lograr, y
¿qué herramienta en el campo de la planeación ustedes consideran que sí está recogiendo lo que usted está planteando? Dejo ahí planteadas las preguntas. No sé si vamos a las preguntas también de Sergio y de Adriana y les volvemos a pasar la palabra. Listo, Andrés. Sí, yo tengo una también pues para los que quieran contestar, pero específicamente para el caso de Harto Arte, que mostraron cómo pues hay una gran cantidad digamos, de población urbana en ese contexto de también el link de un video reciente que ellos hicieron relacionado con la crisis del COVID, informalidad y todo esto de la ultraprecarización. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué se necesitaría, digamos, desde las políticas, desde el sector público, para reconocer y dialogar con esas necesidades de unos territorios y de unas personas que están en una situación de ultraprecariedad? Eso. Listo, muchas gracias. Sí, bueno, muy interesante las experiencias. Yo tengo dos preguntas que también pues pueden ir, tal vez una es más dirigida a Edmundo y también a Luisa, sobre activismo judicial, que me parece que es pues una cosa muy interesante que está pasando. Se puede parar proyectos, se puede, ¿no? Entonces, pero también sé por el mundo y también porque Luisa lo mencionó en su intervención, que a veces ese activismo judicial se queda como corto en términos de proposición, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, porque yo también sé que el mundo no se queda solo en el bloqueo, sino que también están pensando en proposiciones, en ese ángulo propositivo, entonces, ¿cómo combinar esa idea del activismo judicial con qué otras maneras se puede combinar para entonces proponer otras alternativas? Esa es una pregunta sobre todo para Luisa y el mundo, yo creo. Y para todas las personas, yo a varios les he escuchado que han tenido experiencias con veedurías ciudadanas. A mí me parece que es una figura también muy interesante. Me gustaría que pudieran tal vez reflexionar un poco sobre cuáles son las posibilidades y también tal vez los límites de esa figura de la veeduría ciudadana para incidir en la... Bueno, entonces si quieren seguimos el orden, ¿no? Entonces arranca Edmundo en el mismo orden, ¿les parece? Arranca Edmundo gracias. Gracias. Sergio, ¿me podrías, perdón, precisar un poquito la pregunta? Se me estuvo cortando un poco en ese momento la comunicación. Sí. La pregunta, tanto para Luisa como para ti, era, bueno, ¿cómo hacemos para complementar esas acciones o ese activismo judicial que en cierta manera bloquea proyectos con otras acciones más propositivas? ¿Cómo hacemos para proponer alternativas a lo que queremos bloquear? ¿Si han pensado en eso o si hay ejemplos que podamos? Yo tengo una experiencia muy valiosa que viene del movimiento estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y es que no solamente llenamos las calles de dignidad, paramos, generamos un golpe contundente ante la opinión pública, dando pie para que se reversara esa reforma, sino que también hicimos un ejercicio asambleario muy importante para establecer los cánones de una propuesta alternativa de educación superior para Colombia. Qué lástima que los sucesivos gobiernos nacionales y la correlación de fuerzas políticas en manos del uribismo no haya podido permitir que se materialice esa visión que los jóvenes tuvimos en ese momento y que se ha venido profundizando por el movimiento estudiantil. En el Comité Ciudadano Defendamos la Séptima no solamente bloqueamos ese proyecto de Peñalosa, que en todo caso lo hubiera podido ejecutar si se hubiera ceñido a lo que demanda la ley, al principio de planificación administrativa de la contratación pública, porque ningún juez hizo un juicio de valor alrededor de, bueno, Transmilenio es bueno, nos gusta, no nos gusta, solamente se dio cuenta de que no se estaban haciendo bien las cosas. Si Peñalosa fuera un buen planificador urbano, hubiera podido meter una troncal de Transmilenio en la carrera séptima. Adicional a eso, con el comité técnico que conformamos, empezamos a identificar una serie de elementos que eran imprescindibles para la solución de la movilidad en el eje oriental de la ciudad. Falso debate que nos impuso la alcaldía de Peñalosa, de acuerdo con el cual teníamos que buscar soluciones únicamente para la séptima. Tenemos un corredor de 80.000 pasajeros hora sentido de demanda que necesita soluciones integrales. Y en buena medida por eso elaboramos el pacto
Bueno, y por eso hicimos la propuesta de un plan maestro de movilidad que tuviera como eje fundamental una primera línea de metro subterráneo a lo largo de la 11 y de la 13, como se ha venido trabajando en las administraciones anteriores, y como Peñalosa, ganándose una investigación en la Contraloría, desechó y votó a la caneca estudios de 170.000 millones de pesos para esa primera línea de metro subterráneo. Adicional a eso, hicimos el compromiso ciudadano que iba a la séptima, suscrito por la alcaldesa Claudia López, en donde se iban a privilegiar los medios férreos para la movilidad de Bogotá, se iba a privilegiar el uso de la bicicleta, respetar el arbolado urbano y sobre todo no hacer una troncal de Transmilenio. Vemos cómo lamentablemente se desconoció ese proceso de participación ciudadana incidente en este momento y se quiere hacer una troncal de buses cuando mayoritariamente en el proceso de participación la gente se manifestó a favor de medios férreos y de tranvía. No sabemos por qué están desconociendo esa participación ciudadana. Y concluyo con esto. A lo que voy es a que este tipo de movilización y organización social frente a las obras de infraestructura y las decisiones arbitrarias del poder establecido da pie para que se ahonde, se cualifique la ciudadanía, pueda estudiar los problemas y pueda formular propuestas. Es lo que hicimos con la propuesta alternativa de educación superior, lo que hicimos con el Comité Ciudadano Defendamos la Séptima, con esa propuesta de renovación del Plan Maestro de Movilidad y con el compromiso ciudadano que iba a la séptima, suscrito por la alcaldesa Claudia López y lamentablemente vulnerado de manera flagrante en rompimiento del derecho fundamental a la participación ciudadana incidente, que logramos además caracterizar en el Plan Distrital de Desarrollo. Gracias, Edmundo, muy interesante. No sé si Luisa quiere añadir algo. Gracias. La pregunta era que aparte del bloqueo, ¿verdad? De sentirse que sí. estamos torpedeando las decisiones de la administración pública. Pues yo creo que una cosa muy importante que dijo Edmundo, yo lo digo menos jurídico, es que es como un llamado a la participación a tiempo, digamos, viéndolo desde el otro lado. Porque muchas veces en municipios como acá, por ejemplo, realmente la participación ciudadana es bajita. O sea, solamente entrando a pensar en cuántos votamos y cuántos no, es poquito. Pero cuántos nos aguantamos las reuniones del plan de desarrollo o las reuniones de diagnóstico del POT, que no se hacen bien, estoy de acuerdo, no es que sea un proceso que esté muy bien hecho, pero también, digamos que si se trata de participar, es un llamado general a la participación incidente a tiempo, digamos que sí se pueden modificar cosas de las decisiones que se van a tomar. Eso por un lado. Y por el otro lado, como les contaba Alejandra, de todas maneras desde los colectivos ambientales se trata como de poner el granito de arena. Lo que pasa es que la capacidad técnica, operativa y de recursos pues es mínima. Entonces, por ejemplo, con Voces del Río lo que decidimos hacer fue unas siembras simbólicas. Entonces hicimos siembras simbólicas en los ríos intervenidos, sin pretender que fueran una restauración del río, pero sí bien hechas, técnicamente bien hechas, pequeñitas, simbólicamente pidiéndole a la CAR, queremos que se restaure el río bien restaurado. Entonces, yo creo que las veedurías en sí mismas son un acto propositivo porque pues es un trabajo voluntario. Por ejemplo, con la perimetral del oriente de Bogotá, en una audiencia de la Contraloría, me acuerdo mucho que el director de la CAR anterior dijo, y entonces las veedurías tienen que estar pendientes y avisarnos. Sí, las veedurías hacen su trabajo, pero el aparato estatal tan gigante que tenemos, pues tiene que funcionar. Entonces, yo creo que ya participar, ser veedor, participar de los colectivos, tratar de hacer una participación organizada, enterada, es un aporte propositivo al tema. Muchas Eso más o gracias. menos. Sí, gracias. Entonces seguimos con la respuesta, con los comentarios de los líderes. No sé si van Jesús. ¿Quién va? ¿Voy yo? Sí, arranca el grupo de Fucha. Bueno, yo quería complementar algo también, escuchando un poco la pregunta anterior y complementar un poco también porque creo que acá tenemos una experiencia que es muy interesante también en el Alto Fucha y es también como el territorio se ha venido organizando, si bien digamos que aquí se ha venido gestando digamos un tema de declaración de riesgo no mitigable para las comunidades, lo cual ha amenazado
a gran parte de la comunidad que está sobre el borde del Pucha. Digamos, la comunidad también ha tenido que venir organizándose en términos de generar mesas y estrategias de trabajo conjuntas para generar también tanto acciones de tutela como movilizaciones ciudadanas. Digamos, y es ahí, por ejemplo, donde juega un papel fundamental, por ejemplo, ejercicios de participación y articulación de sensibles como son las artes, digamos, y es donde entra una bienal a articular 7 territorios del Alto Pucha para que el colectivo de la mesa, para que este colectivo de la colectiva Huertopía, que pues prácticamente ejerce un papel de liderazgo muy fundamental con la Casa de la Lluvia y las Ideas en el Alto Pucha, puedan gestar, digamos, un plan de mejoramiento integral de barrio frente a lo, digamos, lo que nos propone, digamos, el distrito, ¿no? Digamos, esto se vino a gestar más o menos en el 2018 y curiosamente generó diferentes, digamos, diálogos y conversaciones muy fuertes donde estuvo el ALA, estuvo allí en la Casa de la Lluvia conversando y discutiendo frente a la postura también y conversando frente también a la posición de la comunidad frente a este plan de desarrollo urbanístico de imponerle a la ciudad, al territorio, digamos, un sendero, un mirador de las mariposas que lo que viene es, digamos, que a destruir, digamos, y a romper con ese pacto de bordes que se ha gestado allí, ¿no? Y es allí donde, por ejemplo, nosotros a partir de ese ejercicio artístico y de esa acción ayudamos a gestar la posibilidad de que se construyera un trabajo por barrios, 7 barrios, más o menos unas 5.000 personas, seguramente hay unas experiencias más grandes en el territorio a nivel nacional, pero allí gestamos un ejercicio de sentarnos mesa por mesa, barrio por barrio, a conversar frente a lo que era un plan de mejoramiento integral de barrio, lo que era, lo que necesitaba la gente realmente. Entonces, por ejemplo, un poco tratando de enlazar esto también con la pregunta que nos hace Adriana, digamos, en este ejercicio que hicimos con Rupturas 21, también lo que hicimos fue que no solamente se hizo una investigación, allí se crearon 5 bricks y de estos bricks, 2 de los bricks son bricks que hacen unos aportes a la política pública, que curiosamente se han venido y se han estado discutiendo en diferentes espacios también para mostrar por qué se está pasando este ejercicio de precariedad a ultraprecariedad y cuál es la necesidad de que el Estado le meta mano allí y empiece a cambiar cierta política pública. Pero sabemos que de igual manera, y tratando de entender un poco la pregunta de Adriana, sabemos que no necesariamente con estas acciones se mitiga todo. Creo que hay que movilizar a la comunidad, hay que sensibilizarla, hay que hacer acciones también que permitan que la comunidad conozca, que reconozca sus problemáticas también y que pueda incidir en ellas. Y eso, por ejemplo, es un ejercicio que hemos hecho desde la Bienal, desde el Laboratorio Comunidades Pucha, desde el colectivo también aquí en el Alto Pucha, y es sentarnos a conversar con la gente, sensibilizarlos, atraerlos a través de mecanismos también participativos y de otros lenguajes que no sean complejos, que les permitan a ellos entender y comprender lo que es cuando se hace una declaración de riesgo, lo que significa un sitio por el pucha, lo que significa, digamos, tenerse que parar ante una autoridad y frenar un proyecto. Curiosamente, muy particular, porque ahí han ocurrido unas cosas muy Vamos a tener que dar tal vez espacio al otro grupo para que alcancemos y si quieres, qué vale, pena. vale. Bueno, Listo, dale. ok. ¿Quién sí? Gracias, Pedro. No sé si siga yo. Dale, Julián. Listo, perfecto. Sí, rápidamente, para responder a los comentarios que hace el profesor Andrés, efectivamente, digamos que en esas tres líneas gruesas, estamos trabajando en la mesa multiactor. Creo que eso es un avance cualitativo enorme, porque son temas que muy poco se abordan en el ordenamiento territorial y mucho menos en la gestión pública o en los planes de desarrollo local distrital y mucho menos se abordan en asuntos tan complejos como la conectividad de la región. En ese sentido, creo que hay una trampa que nos metió Peñalosa
y es el tema de estructura ecológica contra vivienda. Pues muchas veces en las discusiones que teníamos con él nos decía es que nosotros estamos violentando un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda. Nosotros no queremos vivienda, las organizaciones ambientales van en contravía de las comunidades más vulneradas porque no quieren vivienda para la gente más pobre, etcétera, etcétera. Creo que ese falso dilema lo hemos ido superando con preguntas sustanciales que no solamente son de tipo ambiental, sino que tienen que ver con la misma estructura social y económica del país. Y es qué tipo de vivienda se necesita, vivienda con qué tipo de hábitat. Si vamos a hablar de vivienda, ¿por qué tenemos que hacerla siempre en los extramuros de la ciudad para las poblaciones más empobrecidas de la ciudad o de la región? Y si el hecho de instalar ese tipo de viviendas garantiza de por sí el derecho. Entonces, creo que el debate fundamental que estamos dando en la mesa multiactor es por qué la gestión de vivienda tiene que estar ligada única y exclusivamente a un instrumento, que son los planes parciales. Es una medida efectista porque para los gremios es más sencillo hacer vivienda por medio de los planes parciales, les sale más económico, puede ampliar la cobertura, etcétera. Pero creo que lo que ha demostrado la historia reciente es que hay otros mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar nuevas centralidades urbanas que no dependan únicamente de proyectos estructurantes como los planes parciales, en contextos como los de las cuencas de los ríos, que no solamente pasan en el Tunjuelo, sino en el río, en todos los ríos, básicamente, pero en el río Bogotá también es macabro lo que se ha querido hacer allí. Entonces, ese es un problema central que estamos discutiendo. El otro, la dispersión de instrumentos de ordenamiento para mirar la cualificación de la discusión. Nosotros hemos planteado por qué no hemos logrado unificar el fallo de cerros, el POMCA del río Bogotá, ahorita los planes de desarrollo con enfoque territorial que hacen parte de la construcción de paz, los planes de ordenamiento, los planes de desarrollo, y cada instrumento prácticamente se autodiseña y va por su lado y no tiene ningún tipo de articulación. Creo que ese es el drama más grande que tenemos nosotros y no lo ha entendido ninguna administración. Entonces, eso para nosotros que como comunidad, como organización, nos parece preocupante. Uno de los desafíos en estos momentos es que el POT efectivamente logra articular esos instrumentos y curiosamente es el punto de coincidencia que tenemos, pero que es difícil desarrollar por esa estructura institucional que tenemos. Y finalmente, creo que uno de los debates más grandes y más potentes que tenemos es la concepción de la cuenca. Ha sido muy difícil persuadir y convencer a quienes han estado al frente de la administración los últimos años de lo que significa una cuenca. Creo que esa concepción se sintetizaba en la línea base y en el diagnóstico donde estuvo participando el profesor Andrés y con los 7 hechos estructurantes, y es la cuenca no es la ronda, y la cuenca es un territorio que tiene memoria, que tiene una estructura, que tiene un funcionamiento, que tiene unas características. Hasta ahora creo que hemos logrado articular bien esa discusión y lograr que las entidades y las instituciones conciban el territorio sur en el contexto de una cuenca que es estratégica en materia ambiental porque está el páramo más grande del mundo, el macizo del Sumapaz, porque allí pasa el 30% de la economía de la ciudad, porque está el 60% de las víctimas del conflicto armado, porque, bueno, además de eso, es clave si se quiere pensar la estructuración y el diseño de una región como lo están planteando en estos momentos. Entonces, creo que hasta ahora se está comprendiendo y pues lo que queda, digamos, es un debate donde tendría que estar convocados múltiples actores, no solo la mesa de las organizaciones y las entidades, sino la academia, los gremios, los tomadores de decisión, para que efectivamente al Tunjuelo se le empiece a pagar la deuda histórica, social y económica que tiene la ciudad con él. Entonces, esos elementos están ahí y hace parte de lo que nosotros llamamos la participación incidente y profunda. Muchas gracias, Julián, muy claro. Alejandra, mil gracias, Julián.
Listo. Bueno, para responder en tu primera pregunta referente a los planes de ordenamiento territorial, hay que dejar algo muy claro y algo que es muy valioso, y es que nosotros como activistas no tenemos ni banderas ni colores políticos. Esto nos ha permitido avanzar de una manera gigante y lo que se busca es que como ciudadanos todo el mundo es político. Más adelante se fortalezcan y tengan herramientas suficientes para aprender a decidir bien, a tomar decisiones pertinentes en cuanto a quiénes van a trabajar en el territorio y quiénes los van a administrar. La segunda pregunta, con el tema de la participación ciudadana y cómo llegamos nosotros como Cajicá en este momento, el municipio más avanzado, iniciamos nosotros entre el 11 y el 12 de septiembre, nos conocemos en un festival de juventudes en el río Bogotá, pajareando. Y así, hasta la fecha, hemos tenido distintos procesos. Por ejemplo, el 18 de septiembre nos reunimos para fijar una agenda del río, del río Bogotá, hacemos un festival de río, hacemos una rifa de un cuadro de una tingua pico verde. El 29 de septiembre tenemos reuniones, proponemos nuevas cosas. El 3 de octubre alcanzamos a más de 24.275 personas con el Festival de Río Bogotá. El 6 de octubre hacemos reuniones grupales y así día a día hasta la fecha. Llegamos al 21 de enero del 2021, donde nos damos cuenta que hemos avanzado en el Consejo Municipal con una comisión accidental. Ya tenemos lista una mesa de participación ciudadana, donde está la veeduría ciudadana, donde hay personas de la Junta de Acción Comunal, donde hay ambientalistas, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Planeación. La idea es que nosotros podamos ser un ejemplo para el territorio y para otros ríos, seguir empoderándolos con el tema de las herramientas judiciales, porque sí hay que aprender, que los veedores tienen que aprender a ampliar bien un derecho de petición, cómo redactarlo. Esto también se trata de empoderamiento, no solo que envíe un derecho de petición, sino cómo un ciudadano puede radicar y puede diligenciar un derecho de petición. Enseñarle todas estas cosas que uno vive en el camino a las personas es la mejor forma de empoderar a la ciudadanía. Como les digo, como estamos en pandemia, es muy difícil que la gente se entere de lo que está sucediendo. Aquí, particularmente, la administración municipal que llegó nueva el año pasado, no tenía ni idea que el río Bogotá estaba siendo intervenido. Entonces es aquí cuando vamos a un despliegue político departamental y hasta nacional. Es porque tenemos que aprender a trabajar en el territorio como ciudadanos y a tener claro que sí podemos generar incidencia en los planes de ordenamiento territorial. Somos nosotros quienes debemos proteger el bienestar ambiental. Esas son mis respuestas, profesor. Gracias, Alejandra. Y Luisa, la última pregunta de región metropolitana, tu percepción. Sí, y yo pensé que me iba a escapar de contestar lo de la región metropolitana. Pero, ¿qué veo yo? Que es lo mismo que he dicho en las audiencias, que dije en las audiencias de la región metropolitana. Yo creo que cuando se planteó lo de la región metropolitana, ha debido plantearse de una vez, en lenguaje coloquial, habernos dado la pela de una vez con la modificación, la reorganización de la CAR. Pero con lo que ocurrió ahora es que la CAR quedó como ratificada. Y yo realmente creo que la CAR pues no opera lo que como bien, no opera bien en el territorio, no está cumpliendo con su función. Puede que haya buenos funcionarios, claro, yo no voy a decir que no, ni puede uno descabezar a todo el mundo porque a uno le, pero realmente como corporación autónoma regional en, en el territorio en Cundinamarca no opera. Y yo creo que con lo que se hizo con la región metropolitana, así, pues va a ir peor. No creo que vayamos a tener un fortalecimiento de las organizaciones locales. No sé qué mecanismo, porque he discutido este tema con varios, se pueda plantear para que haya un balance al poder que tiene la CAR en el territorio de Cundinamarca. En ordenamiento es altísimo. Es altísimo. Los alcaldes no son independientes de la CAR porque dependen de la CAR para los proyectos gigantes de inversión que tienen, para una petar, para cualquier cosa. Los POTS, pues por supuesto, pasan por la CAR. Y si no tenemos una autoridad ambiental que opere perfectamente bien, de todas maneras vamos en detrimento de nuestro patrimonio. Y en la región pues no quedó plasmado, digamos, esa necesidad de cambio en esa autoridad. Ya, algo así. Muchas gracias. Bueno, no sé, Adriana, ¿estás pendiente tú o Sergio? No, Ya con ya estamos y ya estamos
pues, ya pasamos estamos sobre de el tiempo. tiempo, Sí, pero sí, pero no, pues creo que fue muy enriquecedor tener personas que trabajan desde tan distintos frentes, distintos temas, distintos territorios, que eso nos ayuda también a ir fortaleciendo conexiones y de pronto colaboraciones frente a algunas necesidades de, pues, de la planificación y del territorio. Entonces, pues no sé si no hay nada más, creo que podemos ir cerrando, ¿cierto? Sí, no, yo Eh, solamente, de nuevo, agradecer, muy interesante el evento y ver también que hay una ciudadanía activa que está demandando sus derechos, que está cuestionando lo que se hace en términos de planeación territorial. Me parece que es muy motivante y muchas gracias. sí, muchas gracias por su tiempo. muchas gracias. Bueno, Hasta luego. chao. Y gracias a todos, a Roger por la coordinación. Roger, muchas gracias a Roger por toda la coordinación y a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias, Natalia, gracias por la apertura y chao. gracias. Hasta luego, feliz noche, gracias por el Chao. espacio. Muchas gracias a todos. Buenas noches.